Muy buenas tardes a todos. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, si hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes el mensajito correspondiente al día de hoy. Todo, absolutamente todo lo que te robe la paz, bendícelo y suéltalo. Escucha bien. Todo lo que te robe la paz, bendícelo y suéltalo. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes el boletín número 183 sobre la situación del COVID-19 en la República Dominicana. Tenemos que casos confirmados 106.732, casos nuevos 596, recuperados 80.179, defunciones acumuladas 2.034, defunciones notificadas en las últimas 24 horas 12, defunciones ocurridas en las últimas 24 horas 3. Porcentaje de letalidad 1.91% y casos descartados 330.585. Esos son, señores, los resultados del boletín número 183 sobre el COVID-19 correspondiente a este viernes. El día de hoy, señores, nos vamos al mundo de lo que es la psicología criminal con el tema tan interesante titulado Las personalidades desviadas, y también nos vamos al mundo de los tatuajes. Y para tratar este mix de temas tenemos aquí a un invitado muy querido y muy especial para todos nosotros. Me refiero al licenciado Julián Capellán. Él es psicólogo clínico, especialista en jóvenes y psicología criminal. Buenas tardes, hermano. Bendiciones. Bienvenido a su casa. Buenas tardes, bendiciones a usted y a su familia, a cada uno de las personas que siempre están en sintonía con este espacio, que es de mucha bendición, no solamente para este país, sino para el mundo entero. Agradecido de usted una vez más por tener siempre la puerta abierta en beneficio de la profesión y mayormente de las personas que siempre esperan este espacio. De verdad que sí, muy agradecido de Dios y de ustedes. Es para mí, hermano, un inmenso placer siempre pues contar con su presencia y con sus temas tan importantes y tan interesantes que siempre nos traes. El día de hoy, hermano, nos vamos al mundo de lo que es la psicología criminal con el tema las personalidades desviadas. Y quiero saber, hermano, a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de personalidad. Mira, Cris, la personalidad es lo que el individuo tiene de forma diferente y la tiene incita desde su origen genético. O sea, la personalidad como tal es un término que se describe y permite una explicación teórica donde los expertos han tratado de buscar el origen de esa personalidad y su evolución, de cómo la personalidad cambia a través del tiempo, ya que ésta trae en sí los pensamientos, los sentimientos y ciertas actitudes que se aplican en la vida cotidiana a lo vital, que puede dar al beneficio en la sociedad, pero también puede dañar en un momento determinado. Exactamente.
¿A qué nos referimos, hermanos, cuando hablamos de personalidades desviadas? La personalidad desviada es aquella personalidad que manifiesta una conducta desviada, donde un individuo no se somete a las reglas, a las normas, es una persona amoral, una persona asocial, una persona que con facilidad se inclina a malos hábitos, sea de forma consciente o de forma inconsciente, no contribuye como tal en la sociedad. E incluso dijo alguien que antes lo que era anormal estaba encubierto y era vergonzoso en la sociedad. Pero en este tiempo hay personalidades o personalidad que han manifestado una conducta antisocial y se quiere ver de forma normal. Y he analizado ese tipo de conducta antisocial, ese tipo de personalidad antisocial en este tiempo que está llamando más la atención que la conducta modelo, que la conducta saludable, que la conducta que beneficia a la sociedad. Ese tipo de personalidad, ese tipo de conducta que lamentablemente está siendo más aplaudida y está siendo más imitada. Es el caso de los medios de comunicación. Una persona actúa de forma tal dañando a otra persona o dañando en la sociedad a un grupo determinado, como en el caso de los feminicidios, sabiendo de que las transmisiones por medio de las imágenes y o videos es de gran impacto para la conducta. Un hombre comenzó quitándole la vida a una mujer y eso se convirtió en una moda, y no solamente a la mujer. Luego cuando comenzaron a surgir ese tipo de conducta antisocial o desviada, donde un hombre mataba a la mujer, mataba a los niños y se mataba también él, pues ese tipo de conducta está siendo copiada por muchos hombres que en un momento determinado, por una situación en sí, no tiene esa cobertura o esa resiliencia de poder salir de dicha situación y termina dañando a otros. E incluso sabe que recientemente, en septiembre, salió una noticia de un seguridad llamado, Edward, creo era que se llamaba en Bonao, y este seguridad, quien dijo que tenía problemas económicos y hubiese gastado mucho dinero en juegos de azar. Este seguridad tenía 3 compañeros en puestos diferentes en un local y él terminó quitándole la vida a los 3 compañeros. Y simplemente cuando le preguntan, él dice que él no sabe porque le quitó la vida, pero hay una etiología. Él simplemente se enfoca en que tenía problemas económicos y hubiese perdido mucho dinero al azar, pero según la psicología, quien juega mucho dinero es un ludópata que puede estar con un trastorno de la personalidad, que es el obsesivo compulsivo, quien vive bajo un estado de ansiedad por causa de esa adicción y que en un momento determinado puede fracasar. Y este tipo de conducta desviada que tenía este personaje en ese momento determinado, de seguro que no se le llevó a cabo una evaluación meticulosa para él ocupar ese puesto y utilizar una arma de fuego. Y mire la consecuencia de este tipo de personalidad que está implicada, que si de forma psiquiátrica se analiza, se hace una investigación, de seguro que hay un origen que se manifestó en esa etapa de ese tipo de persona. Desde su punto de vista, hermano, ¿a qué se debe que es más aceptada estas conductas, como usted explicó anteriormente, que aquellas conductas que son como más formales,
¿Por qué usted considera que las conductas que no son tan formales en estos tiempos son más aceptadas que las más formales? Bueno, vemos las redes sociales, como en el ambiente psicosexual, vemos un caso reciente de Don Miguel o de la Mami Jordan, que están promoviendo de una u otra forma el morbo por las redes sociales y tienen millones de seguidores, incluso de tal forma que ese modelo está siendo imitado por otros o por otros. Y antes esa proyección no era aceptada, y aunque estamos viviendo un tiempo moderno y de verdad que hay muchas personas que se inclinan a esos hábitos, donde usted fácilmente se encuentra una influencer, como le dicen. Un influencer, según lo que yo he aprendido, es un líder, alguien, ¿verdad?, que tiene seguidores, eh, pero es alguien que edifica, que construye. Y usted se puede chocar con una influencer que dice que ella se consigue su dinero por medio de un hombre que ella en un momento dado le utiliza, y que de esta forma es que a mí me gustan los hombres. O sea, lo que se le implica el término chapeadora, hablando ya de forma clara. Y usted ve un sinnúmero de mujeres que han diseñado incluso un prototipo de físico con el fin de inclinarlo a un negocio en un momento dado. Y esa conducta anteriormente era una conducta desviada, incluso era una persona, y aunque el tiempo está muy moderno, pero nunca se hubiese visto, o sea, en vivo, teniendo relaciones sexuales, practicando el sexo oral en vivo. Claro, eso siempre se ha hecho de forma privada, y lo que se dedican a la pornografía ya a nivel de película y así sucesivamente, pero no de esta forma donde de seguro que nuestros hijos tienen un celular, tienen una tabla, tienen redes sociales y se chocan con este tipo de escenarios, citándolo de forma tal que se pueden inclinar a una frustración a destiempo por su inmadurez, por su incapacidad. Y como un ejemplo, a alguien le falta el respeto a la autoridad, a la policía del toque de queda, le falta el respeto y hasta le agrede, pero cuando esa autoridad actúa en un momento dado, pues entonces siempre se le pone la etiqueta a quien tiene la representación saludable, a quien tiene la representación benéfica en medio de la sociedad. Y es lamentable que en este tiempo muchas personas quieran aplaudir ese tipo de conducta que tiene mayor prevalencia en este tiempo. Yo creo que usted tiene que seguir contribuyendo con este espacio, este hermoso programa, hasta que Dios le dé vida y salud, porque usted siempre trae temas controversiales con el fin de domar, de guiar esa conducta que tiene que ser guiada, de hacer la conducta para que la conducta reflexione y entienda que el ser humano es de gran importancia. O sea, la desvalorización que tiene un ser humano es que con facilidad se inclina de forma antisocial en un momento determinado, y eso es lo que se aplaude. Una persona puede tener errores, puede tener frustración en su niñez y se puede manifestar en su adultez, claro, eso se puede entender, pero cuando uno es adulto, piensa como adulto, y uno, si tiene algún trance que le provoca un estrés postraumático, pues uno busca el abordaje en el lugar correspondiente con el fin de subsanar esa parte. Pero vemos como personas como la que yo mencioné, la misma sociedad la justifica. Salieron personas justificándolos. Que una persona se desnude y tenga sexo oral por los medios de comunicación, en las redes sociales, y nadie diga nada. Yo creo que la iglesia tiene que levantarse en contra de eso, las autoridades tienen que levantarse en contra de eso,
y las personas que de una u otra forma viven bajo los principios, bajo los valores. Y yo veo que incluso el CODOTSI tiene que levantarse en contra de eso, que es el Colegio de Psicólogos, que está observando la conducta y que aunque se ha levantado recientemente el CODOTSI, que es asesor del gobierno, por el tipo de conducta, por el tipo de personalidad. Yo no sé si usted vio recientemente donde un taxista tuvo un roce con dos vehículos y le sacó una llave de rueda, en fin de que agredió a uno, quiso agredir al otro, y el que estaba en la parte de atrás, cuando él iba cuando le quería agredir, él aceleró el carro para llevárselo y se llevó una pared. O sea, el tipo de personalidad que se está implicando en este tiempo, lamentablemente, está deteriorando la sociedad. Y la sociedad está compuesta por nosotros. Imagínense la sociedad cuando estaba vacía, o sea, que no habitaban personas, lamentablemente no era sociedad, era un mundo marginal. Entonces yo no puedo vivir en un mundo ya civilizado y yo actuar como una persona marginal. Y de esa forma es que las personas están actuando, pero no tanto a eso, las personas no quieren invertir, en salud mental, no quieren invertir en sus emociones, en su conducta, en su comportamiento, en un momento determinado, y prefiere mejor tener como modelo esa conducta antisocial, esa personalidad desviada que actúa para dañar a otro en cualquier circunstancia. Exactamente. Hermano, nos vamos al mundo del trastorno sádico. Dentro de los tipos de personalidad desviada, ¿cuáles serían los criterios, las características de una persona con este tipo de situación? Una persona con este trastorno de personalidad sádica es una persona insensible, una persona que actúa como un monstruo, como bestia. Es una persona que tiene un tipo de conducta aplastante, que actúa sin sentimiento, le da lo mismo acabar con alguien en un momento determinado. Entonces, incluso leía sobre este tipo de trastorno y esa persona disfruta lo que hace y solamente él tiene esa capacidad para disfrutar ese tipo de conducta. O sea que su accionar a él o a ella le genera placer. Hemos visto películas de personas que actúan con ese tipo de trastorno, con ese tipo de personalidad, y vemos cómo tortura a otro con facilidad y disfruta. Incluso yo por vía de la policía fui a El Salvador, a Centroamérica, a hacer un diplomado de investigaciones de pandilla, y veía cómo nos ponían videos de los pandilleros, cómo ellos desmembraban a los que ellos captaban para ser un tipo de ritual, y ellos sentían placer cuando le mochaban un brazo, cuando le mochaban la cabeza, cuando le mochaban los pies, fin de que picaban como un pollo a la persona y ellos se reían. Incluso había una cabecilla, según las enseñanzas que nos dieron allá, que le llamaban la loba, y ella le hacía con un biturí un tipo de herida un poco extensa en el cuerpo, que le sacaba el corazón, se lo comía, decía que la grabaran en video y ella disfrutaba ese accionar. Y esos patrones de conducta, de una u otra forma, aquí se están practicando porque ya han sido copias, es inadecuado y cualquiera lo practica. Desmembran a alguien y lo echan a un foso, y esos son patrones que han sido copiados de otros países. E incluso también las películas son de gran impacto porque la persona manifiesta un tipo de personalidad, y aunque nos dan una enseñanza en un momento dado, pero a veces hay muchas personas que tienen cierto grado de inmadurez y se dejan influenciar
y actúan de esa misma forma que actuó un personaje en una película o en una novela. Exactamente. Dentro también de lo que serían estos trastornos de personalidades desviadas, vámonos ahora al mundo del trastorno paranoide. ¿Cuáles serían las características, criterios, hermano? Y lo fuerte de estos tipos, Cris, de trastornos de personalidad que estamos mencionando, que tienen implicación con esa personalidad desviada, con esa conducta antisocial, muchas veces la familia, el tipo de persona que vive con ellos, se manifiesta en un momento dado y daña a otra persona, y la familia lo que hace es que cubre, y está bien que la familia cubra, pero es mejor que una persona, si manifiesta un tipo de conducta de esa categoría, donde hay implicado un trastorno, pues busque ayuda, sea al psiquiatra, el psiquiatra que meticulosamente hace una evaluación, y siempre el equipo multidisciplinario en combinación, neurólogo, psiquiatra, psicólogos, siempre trabajan de la mano con el fin de ayudar, de orientar, de aportar en beneficio de ese tipo de conducta. Y esta conducta paranoica, esta conducta que se siente perseguido, esta conducta que arrastra alucinaciones visuales, audibles, y siempre actúa a la defensiva. Es como el tipo de temperamento colérico que siempre es repelente, siempre se echa la culpa en un momento dado con el fin de afrontar a cualquier tipo de persona. Y este tipo de trastorno paranoide se siente desconfiado hacia los demás, siempre creen que hay intenciones negativas en contra de él, y haces interpretaciones maliciosas con el fin siempre de estar a la defensiva. ¿Y cuántas personas tienen este tipo de trastorno? Y lo fuerte de ese tipo de persona que tiene esa incapacidad es que es incapaz de identificar la incapacidad que tiene, porque él actúa de forma normal. O sea, muchas personas están actuando de una forma antisocial, de una forma desviada, y eso se está viendo normal. Y es lamentable que dos personas discutan y no quieran llevar a cabo la armonía, el acuerdo, aplicar los valores, discúlpame, perdóname, o fue sin querer, y instalar una comunicación armoniosa, sino que si a veces tienen un cuchillo, a veces tienen un puñal, a veces tienen un objeto, con ese fin para defender. Si lo primero que sacan es el objeto, si alguien le topa un carro por atrás, el que sale del carro saca con una pistola en la mano, o sale con un bate en la mano, o le dice una palabra horrenda a la persona que le rozó su carro. Y esa es la actitud que las personas están teniendo. Y hemos visto casos de muerte, hasta en Sanville. Han pasado casos horrorosos por un parqueo, entre vecinos, por un parqueo se han quitado la vida, y todo eso a la palestra pública. Entonces, las personas que están observando este conversatorio por medio de este espacio que usted comparte, bueno, que sean multiplicadores de lo que usted comparte por medio de este espacio. O sea, vamos a orientar, vamos a sembrar la buena semilla, vamos a ser patria, como dice nuestro emblema, Dios, patria y verdad. Vamos a apoyarnos a Dios, vamos a andar libre, vamos a andar seguro. Pero ¿cómo se logra esto? Es apoyándonos a los principios, a los valores, siendo disciplinado, entendiendo que más son los buenos que los malos. Pero si soy uno más del montón, entonces ¿cómo yo voy a actuar? Voy a actuar como malo. Tú me dices una cosa negativa, yo te respondo con la misma energía, como dijo alguien. Si yo actúo mal, entonces el otro actúa mal. Entonces, si alguien actúa mal, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es actuar bien. E incluso la misma palabra del Señor dice que el mal se vence con el bien. Entonces hay que tratar de ser
diferente. Y este tipo de personalidad que tiene esa suspicacia de analizar de forma distorsionada cosas que se ponen delante de él, él entiende que todo lo que se dice, todo lo que le rodea, todo el que está detrás de él, es con el fin de De dañar dañarlo. su vida. Y no Así es mismo. así. Y hay muchas personas que probablemente tienen este trastorno y no se dan cuenta. Porque una persona que tiene este tipo de trastorno, como el tipo de trastorno de personalidad sádica, todos los objetos pulsantes, llámese arma de fuego, tienen que estar ocultos de ese tipo de personas, porque es una persona que piensa, pero el pensamiento que lleva a cabo es un pensamiento trampólico, un pensamiento maquiavélico, un pensamiento para actuar de forma insensible en un momento dado, a veces sin medir las consecuencias que puede arrastrar. Exactamente. Nos vamos ahora al mundo de la personalidad antisocial. Vamos a hablar acerca de los psicópatas, sociópatas. Y hay un punto muy interesante que me llamó mucho la atención cuando tú y yo estudiamos psicología criminal. ¿Recuerdas, Julián? Que el Sí, sí. 60% de las personas, de los presos, pertenecen a este punto que estamos tratando de los antisociales. ¿Qué opinión te merece eso? Y vamos a hablar ahora acerca de características y criterios de los antisociales. Sí, el antisocial, el que no se somete a las reglas, a las normas, y esto, según los expertos, comienza en la infancia. Por eso el niño que va creciendo en su proceso de evolución, como dicen los expertos, que el niño es un proyecto, un proyecto de adulto en las manos de un adulto. Y se han hecho muchos análisis donde este tipo de persona que ha caído recluso en un ambiente penitenciario, se han hecho análisis se han analizado cerebros, se han analizado cuerpos, se han analizado las conductas con el fin de identificar y todas las teorías eh, se enfocan de que hay una implicación genética y se ha estudiado siempre la ingeniería genética, incluso los criminógenos, los criminólogos hablan de la conducta, y lo hemos compartido aquí, de la conducta criminógena que está compuesta por la conducta endógena y la Y conducta eso, exógena, donde ellos hablan de que hay un porcentaje que lo arroja la herencia, pero hay un porcentaje que lo arroja la sociedad. Y se han hecho muchos estudios en fin de que una persona en un momento dado actúa de tal forma es porque en su mundo pequeño, eso lo agrego yo como psicólogo, en su mundo pequeño no fue atendido. Por eso dijo alguien, instruye al niño en su mundo pequeño para que no te lo instruyan en su mundo grande. O sea, hay personas que son adultas, pero son inmaduras. Y una persona inmadura es una persona que tiene el cuerpo de un hombre, como el proceso de adolescencia, que el adolescente tiene un cerebro inmaduro, que es natural de su etapa, y actúa de forma inmadura. O sea, un cerebro pequeño en un cuerpo de hombre. Por eso siempre en grupos como las mafias, las pandillas han reclutado menores, e incluso, según algunos expertos, los menores disfrutan lo que ellos practican, o sea de forma positiva o de forma negativa, a sabiendas de que ella tiene una capacidad motriz fina y una gruesa que tiene que ser explotada en ambientes saludables, llámese hogar, llámese escuela, llámese ambiente deportivo, ambiente recreativo. Y este tipo de personalidad, si no se le pone atención, esta conducta antisocial que se manifiesta ahí en un momento dado en la sociedad, si no es guiada, si no se le pone atención en la familia, pues lamentablemente esa conducta
va a dañar a otros, y nosotros sabemos que en la familia lo que se hace es poner reglas, se enseñan los valores, se cultiva la autoestima, donde el padre y la madre tienen que ser modelos a seguir, ejemplo, y aplicar los valores en sí con el fin de que ese niño crezca de forma saludable y se sienta bien consigo mismo, se sienta bien con su familia. Pero si el joven crece sin reglas, sin principio, por ejemplo, algunos expertos en estos tiempos de pandemia han recomendado, ok, ya salimos, estamos un poquito más descongestionados de los casos, van un poquito disminuyendo, que se sigan las reglas habituales, porque al principio tuvimos un descontrol de la zona horaria, donde había descompensación del sueño, donde la fase del sueño estaba un poco descontrolada por el cúmulo de días dentro de la casa, donde se aplicaba de forma dinámica un método alternativo para cultivar o compensar la conducta que anteriormente tenía esa libertad. Y si la conducta no comienza a ser guiada, pues lamentablemente que los profesores y los padres, si no ponen reglas desde ya, el niño no se va a levantar, porque mira, los niños están a las 11, a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, se están levantando a la 1, y si no se le pone regla, esa conducta que no se somete a una regla, ¿qué usted cree que va a pasar cuando sea adulto? Va a actuar de forma asocial, va a actuar de forma como actúan los antisociales. Y es una conducta que cuando tú dejas que tome mucho poder, que sea alimentada por un mal hábito, cuando tú quieres controlarla, esa conducta hace mucho tiempo que ya se te fue de la mano. Y eso pasa con el que se inclina con una conducta antisocial en un momento dado, que ese joven o ese adulto, en la niñez, a su papá y a su mamá, si no sembraron bien la buena semilla, pues a sus padres se le fue de la mano. Por eso buscan abordaje en la droga, la prostitución, la violencia juvenil, el sicariato, entre otras acciones que dañan la sociedad. Exactamente. Al hablar de este tipo de conducta, podemos relacionarla con lo que serían puntos como la educación, falta de educación, y pudiéramos hablar también en este sentido de niveles, un punto que no me gusta mencionar así, niveles, pero podemos hablar hasta cierto punto de pobreza. Sí, algunos expertos siempre han puesto la pobreza extrema, tiene implicación, aunque dijo alguien que lo cortés no quita lo valiente. O sea, la pobreza es mental. O sea, yo soy lo que soy y estoy a donde estoy por lo que yo tengo en la mente. Y de una u otra forma, un hombre, una mujer, si se ponen a la expectativa, va a producir, porque el hombre y la mujer fueron creados para producir. O sea, la pobreza, claro que puede influenciar en este tipo de conducta, pero como decía anteriormente, la pobreza extrema, porque a veces la pobreza mental, porque a veces yo he visto mujeres que son adictas a los estupefacientes, en hijos, y lamentablemente, aunque hay esos ingredientes vienen implicados en el nacimiento, vienen ligados en la sangre de ese niño, los hijos de esa mujer terminan también en esos ambientes de drogadicción, pero también atracan, pero también roban, pero también comienzan a accionar de forma antisocial por esa misma causa. También el desempleo. Yo he visto jóvenes que por no tener empleo, la falta de oportunidades, a veces buscan abordaje en lo fácil. Incluso anteriormente el criterio del sueño americano que tenía el dominicano es que se iba a Estados Unidos, y a veces por no tener un empleo de inmediato, ¿qué hacía? Buscar abordaje en el ambiente de narcomenudeo o asalto a mano armada, y así sucesivamente. O sea, la pobreza, el desempleo, falta de oportunidades, el autoestima baja, que es
sembrado o cultivado por los padres, un niño que siempre se le dice tú no sirves, un torpe, a veces le dicen hasta hijo del diablo a los niños, le dicen, lo etiquetan la estigmatización, lo estigman, el etiquetamiento por los hechos siempre hay indicios de que ese niño cree lo que le dicen y actúa ya en su ambiente de adultez de la misma forma de lo que le decían, con desvalorización de sí y de otros, pero un ambiente ya dañino que es el ambiente social adulto. Un ejemplo, yo he conocido jóvenes delincuentes y de seguro que usted ha visto jóvenes que por no cultivársele el autoestima terminan diciendo yo no tengo a quién dolerle, yo no tengo nada que perder, porque ese autoestima nunca fue estimulado de forma saludable por sus padres. Sí. Y ese joven le pusieron una etiqueta en su casa, pero a veces le ponen una etiqueta en la escuela, deja la escuela, le ponen una etiqueta en la sociedad, hasta apodo le ponen en la sociedad. Por ejemplo, yo conozco un joven que le dicen de que mata monstruo, y así le dice todo el mundo. O sea, cómo marcan a un joven en un momento dado y se queda hasta con un apodo. Y sí, esa persona a veces actúa conforme a lo que él tiene en sí. Porque, como yo digo, o sea, de la mente, yo voy a practicar actividades que van a decir lo que yo tengo en ella. O sea, mi conducta, yo soy quien la guío, pero si yo no sé manejar esa conducta, si yo no sé controlar esa conducta, me va a llevar a tomar decisiones y acciones adecuadas e inapropiadas. Y por eso mucha gente actúa así de forma inadecuada e inapropiada y lo que hace es dañar a otros. Sí. En este sentido, hermano, usted ha tocado un punto muy interesante, esa relación que existe con la baja autoestima. Esto también trae como consecuencia que sean personas manipuladas más fácilmente por otros para llevarlos al camino que ellos quieren. Sí, porque cuando una persona tiene la autoestima baja, muchas veces carece de identidad porque no se identificó con las personas que tenía que identificarse directamente. Y como no se identificó nunca con las personas que tenía que identificarse, pues alguien cuando estimula el autoestima, y siempre los jóvenes que se estimulan el autoestima de forma negativa, donde él comienza a creer que esa persona que le está estimulando su autoestima de forma negativa, se lo está estimulando de forma positiva, pero es negativo el estímulo, entonces ese joven tiende a ser manipulado. Entonces toma muchos jóvenes, un ejemplo, te voy a dar esto si tú me lleves esa mochila, te voy a dar esto si tú haces esto o haces aquello, o vamos a hacer esto, porque esto nos genera poder, esto nos genera cosas fáciles. Por ejemplo, en el caso de jóvenes, vamos, mira, yo atraco, yo hago esto, y él que quiere ver de forma positiva lo que el otro le está diciendo, él sabe en un momento dado que es negativo, pero él lo está mirando de forma positiva. Y como dijo alguien, que la conducta siempre tiene una intención positiva, pero si su conducta, todo lo que tiene en sí es negativo, ¿cómo usted va a actuar? De forma negativa. Entonces usted lo que va es a dañar a otros. Es como yo he dicho, que hay personas que actúan de forma inconsciente porque aprendieron a vivir en su casa de forma inconsciente. O sea, si yo no implico los valores dentro de mi hogar y yo le enseño a mis hijos que la mentira es normal, yo le enseño a mis hijos que la violencia es normal, entonces ¿cómo van a actuar mis hijos? De esa misma forma ellos van a creer que eso que yo les enseñé es positivo y no es positivo, y ellos van a actuar de la misma forma y van a creer que es positivo, pero no es positivo, porque la sociedad, las reglas, los principios, los valores me están diciendo que esta conducta que sobresale para dañar a otro en la sociedad es una conducta que es antisocial. Exactamente. ¿Puede un antisocial cambiar?
Claro que sí, que puede cambiar, porque nosotros somos personas cambiantes, que cambiamos para bien o para mal. Nosotros, usted, yo y muchos profesionales velamos por la ciencia, y la ciencia siempre nos ha arrojado beneficios. Porque, un ejemplo, aquí una persona antisocial en un momento dado le quita la vida a otro o daña a otro o acosa a una mujer y termina dañándole en un momento dado. Las cárceles modelo, ¿qué es lo que hacen? Es regularizar esa conducta. Y yo he visto jóvenes que han durado 5 o 10 años y cuando salen de la cárcel y vuelven a la sociedad, aunque tiene muchos ojos encima de él hizo una introspección y por medio de la modificación conductual y las reglas, los principios que se le reforzaron en la cárcel, en esa cárcel modelo, por medio de los profesionales de aquel lugar, entonces él se reinserta en la sociedad y en ese proceso de adaptación consigue un trabajo, o se hace un curso o viene con cierta preparación técnica de la cárcel modelo, la cual él atravesó y él se reinserta en la sociedad. Y he visto jóvenes con familias y actúan de forma normal y nunca me incluso aconsejan a otros que se inclinan en esos hábitos o que van caminando en esos hábitos que ellos miran con ese ojo experimentar la consecuencia que puede arrastrar un joven en un momento determinado. Ahora hay otros que salen de la cárcel y vuelven a lo mismo y a veces actúan peor. O sea, nosotros si nos damos seguimiento en sí mismo, aunque hay expertos que dicen que hay una conducta que no cambia, donde hay una parte genética, pero yo creo que la conducta guiada, la conducta domada, la conducta observada, la conducta que se lleva de la mano, esa conducta puede cambiar y puede adaptarse a las reglas. Incluso las reglas son para guiar la conducta. Los principios son para guiar la conducta. E incluso nosotros tenemos una capacidad en uno de los neurotransmisores, vaga, que este neurotransmisor, su función es hacer el bien, su función es tener compasión, su función es actuar de forma positiva en un momento determinado. O sea que nosotros tenemos esa naturaleza de actuar bien en un momento dado, siempre en beneficio de mí y en beneficio de otros en la sociedad. Exactamente. Nos vamos ahora al mundo de los tatuajes, un tema muy interesante y considerado incluso controversial. Desde su punto de vista, Julián, ¿por qué las personas se hacen tatuajes? Era un tatuaje, según lo que yo he guiado, un tatuaje arroja un sentimiento, un acontecimiento, una emoción, un hecho, relata una historia, relata un recuerdo, indica un acercamiento. También el tatuaje tiene una relación con la personalidad de quien se lo pone, porque quien va a ponerse un tatuaje está atravesando una situación y de 100 tatuajes que le presentan siempre escoge uno, pero el que escoge siempre se identifica con el tipo de personalidad que tiene y la persona muchas veces se ponen tatuaje. Incluso yo he hablado con personas que se han puesto un tatuaje en un momento dado y ellos me han dicho que han atravesado un estado de ansiedad, una situación desesperante y han querido consumir esa situación y expresan ese lenguaje oculto, ansioso, por medio de un tatuaje. Y vemos que la persona se pone un tatuaje y cuando se pone un tatuaje, lo primero que hace es que comienza a exhibirlo para llamar la atención, sin importar el tipo de tatuaje que tenga esa persona y dónde se lo ponga. Si me lo pongo en una pierna, comienzo a exhibirlo. Y lo que estoy indicando es que quiero llamar la atención de otros. Y si me pongo tatuaje y me lo pongo porque veo a otro que se ha puesto un tatuaje, estoy indicando también que me quiero parecer a otros. Y ahí volvemos y caemos a lo que es la autoestima baja. O sea, una persona se pone tatuaje. Por ejemplo, yo vi una joven hace como 3 horas que ella tenía
o sea, una ropa solamente de aquí para arriba, como tipo brasiel, así, una blusita de esa que las mujeres se ponían, un pantaloncito cortitico, pero tenía el cuerpo lleno de tatuajes. Y observaba que en Cristo Rey, he estado unos cuantos días por ahí, que de cada 10 mujeres, 6 tienen tatuajes. O sea, como el tatuaje se ha proyectado hoy en día como una moda, como muchos lo dicen, pero tiene una implicación en sí con la persona, indicando que su autoestima, indicando que atravesó una situación inadecuada, una situación difícil en un momento determinado, y esa persona de una u otra forma quiere llamar la atención con ese tatuaje que se implicó en su cuerpo, y a veces no mide consecuencias. Hay puntos de vista relacionados a este tema, los tatuajes, un tema considerado incluso controversial, que relacionan el tatuaje con arte. Tatuarse es un arte. ¿Qué usted considera, Julián, sobre eso? Sí, porque ahora muchos ambientes técnicos profesionales lo han monetizado para no señalar ninguno. O sea, y como hablamos de la conducta antisocial, lo que era normal ahora se ve normal, y lo que se quiere que se vea normal dentro de la sociedad. Y como este es un país transcultural, ligado ya a muchas culturas, pues el que vende este tipo de servicios, claro que va a decir que es un arte, porque el beneficiado, ¿quién es? Es él, pero en la antigüedad se lo ponían a personas específicas para aislarlas, se lo ponían a delincuentes. En las mafias, las yakuza, la mafia rusa, las triadas, la mafia china, la mafia italiana, se le ponían los tatuajes a los delincuentes que tenían una historia o que alcanzaban un rango, pero posteriormente, años más adelante, le ponían los tatuajes para indicar la función que esa persona desempeñaba dentro de esa asociación criminal. Un ejemplo, si a un convicto criminal le ponían un tatuaje de tela de araña, eso indicaba que esa tela de araña, de donde comienza la tela de araña, ¿verdad? Quien hizo la tela de araña fue la araña. O sea, yo soy la araña, pero la tela de araña es la persona que yo le he quitado la vida. Pero también la tela de araña para ellos indicaba que ellos estuvieron presos por un tiempo determinado. Pero también la tela de araña indicaba la capacidad de liderazgo en esos ambientes criminales que él tenía, y con facilidad él podía captar presas. Pero también esa tela de araña dentro de los delincuentes, de las mafias e incluso de las pandillas, indicaba que hay presa fácil de agarrar. O sea, el tatuaje una persona se lo pone con un propósito, y esa persona sabe cuál es el propósito, porque hay una proyección inconsciente. Y más que un arte, nosotros los que estudiamos la psicología, siempre los dibujos lo analizamos consciente. No le da a que le haga un dibujo, y por medio de esos dibujos, incluso un dibujo libre, cualquier tipo de dibujo, yo puedo relatar características positivas y características negativas de esa persona. Y más que un arte, es un arte que, según los que venden este tipo de servicio, tienen que defenderlo, porque ese es su modo vivendi, su negocio. Pero existen, Julián, países desarrollados donde tatuarse es algo normal. ¿Qué usted opina entonces? Exactamente, porque eso siempre uno trata de identificar el origen, el por qué ese país actúa de esa forma, aplicando un tipo de diseño o un tipo de laceración por medio de tinta en su cuerpo. Por eso anteriormente mencioné de esa conducta que era normal y sabemos incómoda, y la moda es lo que se proyecta en la actualidad y alcanza mayor número. Un ejemplo, los hippies, ellos promovieron mucha moda. Un ejemplo, una señal de mano que significa amor y paz. Ellos promovieron un arete aquí que indicaba
si lo tenía en el lado derecho, era hacía la función de hombre, y si lo tenía en el lado izquierdo, hacía la función de mujer. Un pañuelo en el lado derecho hacía la función de hombre, y en el lado izquierdo la función de mujer. O sea que cuando la moda es proyectada, y la moda se proyecta hasta como una subcultura, pues las personas comienzan a utilizar esa moda que ellos creen por el sentido de la vista que se ve bien, y hacen un prototipo de esto indicando que eso es normal. Y cuando las personas son tachadas en mayor número, entonces los demás que carecen de identidad a veces dejan los principios a un lado. ¿Y qué pasa? Comienzan a identificarse con todos los que tienen mayor prevalencia en una sociedad. Y claro, en otros países, por eso tiene condenación hasta por la Biblia ponerse un tatuaje. Incluso a Caín Dios le puso una marca que, según algunos expertos, dicen que fue un tatuaje, pero otros dicen que fue como una laceración que Dios le hizo para indicar, y en fin, de que la alusión que indica que Dios le puso a Caín fue como un símbolo para que lo identificaran a él. Y los tatuajes en la antigüedad ha trascendido de pueblo en pueblo, de cultura en cultura, y en otros países, claro, que eso se ve normal. Y quien tiene que velar por una persona en un momento dado es su papá o su mamá. Imagínense que los padres de un hijo tengan tatuajes, como en estos días me decía un señor, él me decía, mira, la mamá se hizo un tatuaje de que por moda, y tuvo 3 hijas, y la mamá se movía mucho en la sociedad, pero las hijas no se hicieron un tatuaje solamente como el que se hizo su mamá, sino que se llenaron el cuerpo entero y cayeron en prostitución. Exactamente. Usted, como experto en temas relacionados a lo que son asuntos de pandilla, delincuentes, etcétera, ¿es el tatuaje un punto importante para identificar algún tipo de delincuente o pandillero? Claro, claro que sí. E incluso, como le dije anteriormente, los expertos en la materia policial, cuando un criminal se infiltra en un país, nunca pueden darse cuenta que ese criminal tiene el rango de criminal, los delitos que puede cometer, y aún del país, al país que esa persona pertenece. Un ejemplo, aquí hay policía de los Estados Unidos, la DEA, del FBI, los investigadores internacionales, que le han dado seguimiento a personas que han venido aquí, e incluso a hacer turismo. Y cómo ellos se han dado cuenta que esa persona, en un curso de tatuaje que yo hice, pertenece, ellos le dicen terrorista, esa es la palabra que estoy buscando. Esa persona es terrorista simplemente por un tatuaje, Cris. O sea, una persona que tiene un tatuaje, el experto que reconoce el tatuaje, indica que esa persona es terrorista y es amenazante para la sociedad o para el país simplemente por ese tatuaje. Y como le dije anteriormente, las pandillas también se hacen los tatuajes, y todo esto es un código de las mafias, que los pandilleros específicamente, según lo que yo estudié en El Salvador, hacían una historia de los tatuajes, pero el tatuaje que prevalecía en ellos era el tatuaje de la pandilla per se. O sea, si yo era de los MS-13, me ponían el tatuaje MS-13. Y si yo era del barrio 18, me ponía entonces el 18. O sea, yo me ponía el tatuaje de acorde a la pandilla a la cual yo pertenezco, para representar la pandilla en sí. Pero no obstante a esto, los pandilleros también se hacían dibujos de algunos modelos de ellos, se tatuaban algunas mujeres, niños, se tatuaban figuras diabólicas, se tatuaban tela de araña, pavo real, se tatuaban payaso burlesco, se tatúan también hojas de marihuana, en fin, para tener una relación con lo que ellos son y en el ambiente que ellos se desenvuelven. Exacto. ¿Existe, Julián, alguna diferencia de las posiciones o los lugares donde se ponen los tatuajes? Es decir,
Estos que son visibles, tú dijiste ahorita que eran con el objetivo de llamar la atención. Y los que no se ven entonces, los que están en lugares que están ocultos, ¿qué ocurre ahí entonces, desde tu punto de vista? Exacto. Hay personas, como alguien que me dijo, pero yo lo tengo oculto el tatuaje, ¿Qué pasa ahí? porque yo dije eso, y yo le dije, si tú lo tienes oculto es porque tú tienes cosas ocultas que nadie sabe de ti. O sea, hay personas que tienen tatuajes ocultos porque atravesaron tal vez en un momento dado un proceso de metamorfosis interno de él, y como hay personas que tienden a ser con ellos mismos un secreto de estado, pues no manifiestan en un momento dado. Por eso dije anteriormente, aunque relaté de que el tatuaje que exhibe quiere llamar la atención indicando que su autoestima está abajo, también dije que un tatuaje representa un acercamiento, un acontecimiento, una emoción, una situación, una historia, y así sucesivamente. O sea, el que tiene los tatuajes ocultos y no se lo deja ver, hay que ver qué tipo de tatuaje es, y si no lo muestra, es porque esa persona tiene cosas ocultas en sí que nadie lo sabe. Usted ha tocado un punto muy importante. Hay que ver qué tipo es. Entonces, usted me puede decir, hermano, tipos de tatuajes comunes. Sí, mira, el pavo real, eso se lo pone, por ejemplo, la pandilla. Ahora mismo existe una moda de ponerse un tatuaje con dos manitas y un rosario. Esto en la mafia, en la pandilla indica, mami, perdóname, perdóname por yo vivir una vida loca, y perdóname si yo deserto de la pandilla, te van a quitar la vida a ti. El tela de araña, por ejemplo, la mariposa, te puede atravesar un proceso de metamorfosis, mayormente se la ponen las mujeres en la parte de atrás, y casi todas la exhiben o en la espalda, en la parte de abajo, o se lo ponen en la parte de arriba, en la parte de la espalda, y comienzan a exhibirlo. Y la mariposa lo que representa es liberación, igual que el golondrino representa liberación después de un proceso. Una persona que quiere andar libre, que es independiente, que hace lo que él quiera o lo que ella quiera en un momento determinado. Por ejemplo, las personas se ponen un ángel, se ponen la Virgen de la Altagracia, se ponen a Jesucristo, indicación divina, como un tipo de resguardo que lo tiene implicado en sí, por medio, por medio de un viaje. Pero hay personas que se ponen figuras diabólicas, se ponen fechas, porque atravesaron un momento dado, se ponen un reloj. Casi siempre que se pone un reloj indica que esa persona estuvo preso, o según ellos Dios le salvó la vida en un tiempo determinado. Hay personas que se ponen ojos, yo he visto muchos jóvenes que se ponen un ojo, indicando al ojo que todo lo ve, también indicando que esa persona fue observada en un momento determinado donde él atravesaba una situación. Incluso en la mafia rusa, dos ojos en el pecho o en el vientre significaba que esa persona era homosexual. Y hay un sinnúmero de tatuajes que la persona comúnmente, y es lamentable que las personas ahora se están tachando. Yo he visto muchos jóvenes con el brazo completo, Sí. en el cuello, está en el cuello. Un ejemplo, ya hay una lagrimita que se lo ponen, o tres puntitos en la mafia, en la pandilla. Los tres puntitos significa la vida alegre, la vida loca, la vida de libertinaje. Pero en alguna pandilla en El Salvador significa la cama del hospital, la cárcel o el cementerio. Y la lagrimita, los pandilleros del Salvador a veces comenzaba vacía y la iban llenando puntito a puntito según el número de muertes que esta persona vaya llevando a cabo por medio del sicariato. Y también significa, si está vacía, tatuada, que participó en un evento donde le mataron a alguien cercano, a algún compañero. Y muchos jóvenes se lo ponen porque están una situación X donde esto le causó tristeza, donde esto le causó depresión, y se ponen esa lagrimita como este tipo de representación. Exactamente. Bueno, hermano, hemos llegado al final
de esta entrega, de estos temas tan interesantes que usted nos ha tratado el día de hoy, las personalidades desviadas y lo relacionado al mundo de los tatuajes. Por favor, comparta con todos nuestros amigos, nuestros seguidores, sus redes sociales y números de contacto. Julián Capellán, redes sociales, canal de YouTube La Capilla de los Consejos. Mi número de contacto es 829-726-80-8. Ahí estamos a sus órdenes. A veces damos asistencia psicológica, conferencias, talleres, charlas. Gracias a Dios me ha permitido compartir una diversidad de temas y, en fin, aportar en la sociedad y seguirla a usted como modelo. Ay, muchas gracias, hermano. Bueno, hermano, como siempre, sumamente agradecida por sus temas, por tantas informaciones tan importantes y tan edificantes para todos. Bueno, señores, y con todas estas informaciones tan importantes relacionadas al mundo de la psicología criminal, así como el mundo de los tatuajes, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que el próximo lunes a las 2:30 de la tarde tienen una cita con nosotros. Que pasen un feliz fin de semana. Bye.